Muy buenos días y buenas tardes para aquellos que se conectan desde España y bienvenidos a esta conferencia organizada por las Cámaras de Comercio de España en Estados Unidos en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España y con el Grupo de Profesionales Españoles de Recursos Humanos en Estados Unidos, en la que abordaremos las implicaciones que ha tenido en los recursos humanos la pandemia del COVID. Hoy contamos con unos invitados de excepción, profesionales con amplia experiencia en el sector, con los que vamos a hablar sobre sus experiencias en este último año y cómo ven el futuro próximo. Antes de presentarles a los panelistas de hoy, quiero dar la bienvenida a Lucía Ortiz, consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Estados Unidos y Puerto Rico, que ha sido una de las artífices de estas jornadas. Lucía, bienvenida. Muy buenos días a todos y en nombre del equipo organizador os doy la bienvenida al 7º encuentro de profesionales españoles de recursos humanos en Estados Unidos, o Perusa como lo llamamos nosotros. Llevamos 7 años consecutivos celebrando esta reunión que se ha consolidado como un excelente foro entre los profesionales españoles en la gestión de personas. Ello ha sido posible gracias a vuestro compromiso constante y a la inquietud por abordar retos comunes. Os agradecemos la buena respuesta a la celebración en formato virtual. Esperamos que las pantallas y los auriculares que se han convertido en la nueva herramienta de trabajo puedan ser reemplazados el año que viene por contactos presenciales, pues la proximidad personal es uno de los grandes atractivos de nuestras reuniones. La edición del año 2020 en Miami estuvo precedido de un vino español en la residencia del cónsul general que hacía presagiar entonces unas jornadas de trabajo muy amenas. Sin embargo, pronto hizo su aparición el coronavirus, que a punto estuvo de dar al traste con nuestra edición, pues obligó a cerrar los espacios donde celebrábamos la reunión. A partir de ahí comenzó la pesadilla. La pandemia absorbió nuestras vidas y se llevó, pues tristemente, por delante a seres queridos. La crisis sanitaria provocó una paralización mundial sin precedentes, cuyo impacto será estudiado durante décadas. Fuimos absorbidos súbitamente por un escenario personal y laboral nuevo e incierto. Los hogares se transformaron en centros de trabajo más o menos improvisados, en escuelas, en guarderías, en lugares de ocio. El trabajo remoto se generalizó y se sucedieron los ajustes en las plantillas. Sin embargo, algunos negocios tuvieron que mantener sus servicios en persona. Todas las actividades cotidianas incorporaron medidas sanitarias de protección y distanciamiento social. La pandemia convirtió en héroes al personal sanitario de emergencias, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a repartidores, conductores, reponedores, trabajadores de la cadena alimenticia, personal de mantenimiento, cuidadores y un largo etcétera. Gracias a las vacunas y a la mejora de la situación sanitaria, empezamos a tener mucho más cerca el regreso a la presencialidad. Por eso, esta edición tenía que abordar el tema del lugar de trabajo en un entorno post-COVID. Durante estos años, nuestros encuentros han evolucionado para atender puentes a otros actores interesados en la gestión del talento. De este modo, los debates se abren a la reflexión entre profesionales de alto nivel y un público diverso. El lugar de trabajo tras el COVID-19 incluye aspectos como la flexibilidad laboral, la articulación del trabajo a distancia, el diseño de espacios de trabajo o el impacto de las vacunas en la gestión de las personas. La mesa redonda que modera Juan Carlos Pereira tratará de estas cuestiones gracias a 4 prestigiosos expertos como son Joaquín de Ena, Susana Salas, Gonzalo Iturmendi y Marcelo Fumasoni. La parte más restringida de la jornada estará precedida de unas palabras inaugurales de la subsecretaria de Trabajo y Economía Social, Gemma del Rey. Como muchos ya sabéis, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha estado comprometido en esta iniciativa desde su origen. Seguidamente, el profesor John Almandoz moderará un debate articulado en pequeños grupos de trabajo que tratarán aspectos concretos de la gestión de los recursos humanos derivados de la pandemia. Y tras ello, la jornada finalizará con un taller ofrecido por Intiva sobre la figura del responsable de recursos humanos como modelo de líder de futuro. Espero que el programa resulte de interés y las reflexiones muy fructíferas. Y por último, quiero agradecer el apoyo de nuestros colaboradores que han hecho posible que estemos hoy aquí, la Spain US Chamber of Commerce de Florida, la Spain US Chamber of Commerce de Nueva York y Texas, el IES de Nueva York y la empresa Intiva. Acabo ya.
Espero que el alto nivel profesional de quienes os reunís hoy aporte nuevas ideas sobre la gestión de recursos humanos en escenarios tan complejos como el actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. En el día de hoy, tras un debate con los panelistas, al final dejaremos unos minutos para preguntas de los asistentes. Pueden realizar sus preguntas por escrito en el panel de control que aparece normalmente a su derecha, el panel de control de GoToWebinar, a través de la pestaña que dice preguntas o questions en función de cómo tengan configurado el programa, la plataforma. Y ahora sí, vamos ya a presentar a los protagonistas de esta mañana. Tenemos con nosotros a Susana Sala, que es la Chief Administrative Officer de Viacom CBS Networks Américas, responsable de supervisar las áreas de soporte como recursos humanos, comunicaciones, servicios principales, Viacom CBS Tech, negocios, asuntos legales y The Agency, que es la agencia creativa de Viacom CBS. Antes de ser nombrada Chief Administrative Officer, Sala fue presidenta senior de Recursos Humanos y Tecnología y Comunicaciones, y en este cargo colaboró para la implementación de la visión estratégica en la región y apoyar la transformación del negocio. Antes de unirse a Viacom, a principios del 18, fue vicepresidente global de transformación de recursos humanos de Bacardi Group. Fue asimismo vicepresidenta de recursos humanos para América Latina y Caribe y también fue la directora de recursos humanos de Bacardi en España. Antes de ello, trabajó en Capravo, una empresa minorista con más de 20.000 empleados, y en Bimbo Group, empresa líder mundial en la industria de panadería y aperitivos. Muchas gracias y bienvenida, Susana. Tenemos también con nosotros esta mañana a Gonzalo Iturmendi, vicepresidente de People y Organization de Cosentino. Su experiencia profesional se ha movido siempre en 3 ejes: recursos humanos, merge and acquisitions y gestión de profit and loss. Lleva 10 años en Estados Unidos, los primeros 8 en Houston como Chief Human Resources Officer para la División Global de Inspección de Materia Prima del grupo multinacional francés Bureau Veritas, y los 2 últimos en Miami con el grupo español Cosentino, líderes mundiales en la fabricación y comercialización de materiales de diseño de alta calidad para la construcción, fachadas, cocina y baño, con el 55% de su volumen de negocio en Norteamérica. Bienvenido, Gonzalo. También tenemos con nosotros hoy a Joaquín de Ena, Head de Recursos Humanos y Comunicación y Responsible Banking de Banco Santander Internacional. Lleva 25 años en Grupo Santander, donde ha desempeñado multitud de roles. A partir de 2005 fue director de marketing corporativo del grupo por casi 5 años. Tras ello ocupó la posición de Global Head of Sustainability durante otros 5 años. En 2013 pasó a dirigir Santander Health en Santander, España. Y desde 2016 trabaja en recursos humanos, primero como director de gestión de recursos humanos de las divisiones de Global Corporate Banking y Wealth Management, y desde hace 3 años en Miami como Head de Recursos Humanos, Comunicación y Responsible Banking de Banco Santander Internacional, la unidad de banca privada internacional de Grupo Santander, con sedes en Miami, San Diego, Houston, Nueva York, Bahamas y Suiza. Bienvenido, Joaquín. Y por último, tenemos con nosotros también hoy a Marcelo Fumasoni, Senior HR Director de la TAM de Microsoft, profesional de los recursos humanos que ha trabajado en multinacionales a lo largo de su carrera como AstraZeneca, Sandoz, Alcon o Novartis y actualmente en Microsoft. Marcelo es un innovador en formación y entrenamiento, habiendo sido el fundador de Novartis Corporate University en Latinoamérica y pionero en la transformación digital del sector de la salud. Ha recibido numerosos reconocimientos como el Great Place to Work y el Red Shoe Movement. Es miembro del Consejo de Administración de Florida International University Business School, del Latin America and Caribbean Initiative de la Universidad de Miami y de World City HR Connections. Bienvenido, Marcelo. Pues vamos a comenzar porque estoy seguro de que nuestra audiencia, que hoy está nutrida fundamentalmente por profesionales de los recursos humanos, están deseando conocer un poco la experiencia y la visión que tienen 4 profesionales como vosotros. De modo que, si queréis, comenzamos con una pregunta clave, ¿no? que es la principal en torno a la que gira esta sesión, que es: ¿ha cambiado la pandemia de COVID el modelo de recursos humanos en las compañías? Y si es así, ¿en qué principalmente? Si queréis, por favor, ¿quieres comenzar, Susana, dándonos un poco tu visión?
Sí, claro. Buenos días, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a esta sesión. La verdad es que desde mi punto de vista ha cambiado absolutamente el modelo de recursos humanos. Han cambiado varias cosas. Ha impactado en la estrategia que la compañía teníamos, ha precipitado todo lo que es el concepto digital. Yo siempre digo que el virus realmente ha provocado el cambio digital que las compañías estábamos intentando hacer en los últimos 10 años y lo ha precipitado y lo ha hecho en un año. Okay, por tanto, ha impactado directamente en la estrategia de compañía, ha cambiado y ha impactado en la mentalidad de nuestros empleados, tanto los empleados que tenemos ahora, porque han descubierto que se puede trabajar desde casa y que tiene muchas ventajas trabajar desde casa, y también ha cambiado todo lo que es el pipeline de talento, porque ahora podemos abrir las puertas a emplear trabajadores en cualquier parte del mundo. Podemos contratar donde el talento esté al mejor precio sin necesidad de que estén ubicados cerca de nuestro centro de trabajo. Y, por lo tanto, todo esto ha acabado impactando en la gestión de los recursos humanos que nosotros tenemos que hacer. Podemos profundizar un poquito más, no me quiero alargar, pero sí, el impacto ha sido muy importante. Muchísimas gracias, Susana. Gonzalo, ¿qué opinas tú sobre esta cuestión? ¿Cómo lo ves desde Cosentino? Pues buenos días a todos también y un saludo súper cariñoso a todos los miembros de Perusa, entre los que me cuento, y en concreto a los que ya participamos hace 7 años en la primera reunión en Miami. Claro que ha cambiado, claro que ha cambiado. Dicho esto, nosotros pensamos que, sé que es un topicazo, ¿no? Pero en general las crisis, esta ha sido muy fuerte, casi siempre lo que hacen es acelerar tendencias y casi todos los temas de los que estamos hablando ahora y que tenemos encima de la mesa, en cierta medida ya estaban antes con nosotros. Ya estábamos hablando de un modelo más descentralizado. Ahora, evidentemente, tenemos que optar por un modelo súper descentralizado y menos presencial. Ya era una dificultad atraer talento y ahora va a ser una dificultad, un challenge todavía más fuerte porque ese talento va a poner más y nuevas condiciones encima de la mesa. Ya era un reto retener al talento que tenemos y ahora va a ser un reto pues mucho más bestial porque va a venir con sus condiciones de trabajar desde casa o en remoto, etcétera, etcétera. Para aquellos que tenemos personal, empleados hourly based, blue collar, entornos de producción, servicio, con el caos que tenemos en estos momentos también a nivel global en el mundo de la logística, la irrupción de modelos o industrias como las gig, Uber, etcétera, etcétera, supone un reto adicional porque personas que antes trabajaban en un entorno de producción, de operario, pues ahora quizá prefieran trabajar, y es respetabilísimo, por supuesto, conduciendo un Uber, trabajando en economías paralelas que no existían antes, ¿no? En nuestra opinión ha cambiado, pero sobre todo tenemos que reconocer que lo que hace es acelerar tendencias que ya estaban. La más clara y obvia la ha comentado Susana. Ya estábamos todos digitalizándonos y ahora estamos digitalizados por los 4 costados. Estupendo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Joaquín, ¿cómo ves tú esta situación? ¿En qué ves que haya cambiado el modelo de recursos humanos habitual? Gracias, Juan Carlos. Primero, dar las gracias a la Cámara de Comercio y al Ministerio por esta charla. La verdad es que teníamos ganas, ¿no? Pues, pero la función de recursos humanos, la verdad es que estoy un poco de acuerdo con los dos compañeros. Yo creo que la transformación tecnológica se ha acelerado. Nosotros, por ejemplo, pasamos de tener aproximadamente el 30% de la plantilla con ordenadores. En una semana, el 100% de nuestros empleados, los 550 que somos actualmente, pues pasaron a tener un PC o un mini laptop, ¿no? O sea, eso es un dato. O sea, es una aceleración brutal, una tendencia que ya estaba ahí, sobre todo aquí, comparado en Estados Unidos, comparado con España. Pero bueno, y luego la mentalidad. Nosotros nos focalizamos muchísimo en la parte de la seguridad de los beneficios de salud, ¿no? Es importantísimo que la gente, bueno, pues percibiese que el banco estaba ahí apoyando y hicimos mucho hincapié en la parte de beneficios de salud porque, bueno, ha habido gente muy afectada. Yo, por ejemplo, pasé por 5 cuarentenas. Entonces, yo creo que ha sido una aceleración bestial que muchos no estábamos preparados, yo creo, mentalmente, sobre todo.
pero ha servido también para romper barreras. Yo cuando llegué a Miami pues había cierta resistencia al flexi-working, una política que llevamos implementando en el grupo desde hace tiempo, pero aquí está todavía un poco retrasado y esto lo ha disparado. También es verdad que ha hecho que el modelo de trabajar, de relación, por ejemplo, de nuestros banqueros o advisors con el cliente, que nosotros éramos de largo la entidad con los banqueros que más viajaban a los países, pues claro, hemos estado 1 año y medio sin viajar. Y nos hemos tenido que también, ha habido una aceleración tremenda en el sentido también por parte de nuestros clientes y los banqueros a veces han tenido que también cambiar su día a día a base de webinars como otro tipo de Webex, Teams, bueno, todas las plataformas que hay. En ese sentido, yo creo que ha sido un dato, o sea, un ejemplo, unas partes buenas por ver la botella medio llena. Luego hay otro, imagino que ya veremos según desarrollemos la charla, que había unos impactos no tan positivos. A nosotros nos sirvió mucho, por ejemplo, un dato, los protocolos que teníamos contra huracanes. Para ese cambio radical en una semana, la gente pudiese trabajar desde sus casas. Yo creo que, en ese sentido, la adaptabilidad y ese binomio tecnología-persona, que es clave, como hablábamos del talento. El talento también ha cambiado. Nos estamos contratando gente, yo como os decía, estos a pesar de la pandemia, y ahora en las entrevistas de trabajo ya nos hablan de flexibilidad, es unos topics que ponen encima de la mesa con respecto a hace 1 año y medio que prácticamente eso se tocaba muy de pasada, ¿no? O sea que yo creo que desde luego, y esto no ha hecho más que empezar. La realidad cuando volvamos a la vuelta, pues está ahora un antes y un después. Muchísimas gracias, Joaquín. Y Marcelo, desde el punto de vista de Microsoft, que es muy interesante porque hemos hablado, nuestros compañeros hoy han hablado del paso tecnológico, la aceleración de la transformación digital, una compañía como Microsoft que ya se presupone que está completamente digitalizada y que se dedica a esto. ¿Cómo lo habéis visto desde dentro? ¿Qué cambios habéis visto que la pandemia de COVID ha provocado o está provocando en los recursos humanos? Bueno, Juan Carlos, gracias por la invitación y por ser parte de este increíble equipo. Un placer estar acompañándolos. De alguna manera, todo lo que aquí se ha compartido es exactamente como nosotros también lo sentimos y lo hemos vivido en Microsoft. Lo único para agregar algo distinto es que en nuestro caso también confirmamos que hemos visto una aceleración en lo que ha sido la transformación digital de muchas compañías. Lo que esperábamos que ocurriera en 2 años ha ocurrido prácticamente en 2 o 3 meses. Nuestra función ha sido la de ser los first responders, que ayudaron a los first responders para apoyar y acompañar a las compañías, a los gobiernos, a las instituciones académicas para que puedan incorporar estas herramientas tecnológicas de comunicación como Teams en nuestro caso, para que puedan seguir manteniéndose conectados, productivos. Y de hecho transferimos mucho de nuestra manera de trabajar al momento de compartir estas soluciones con nuestros clientes y con el ecosistema con el cual hemos operado, como te dije, desde entidades de salud, gobiernos, instituciones educativas, compañías, ¿no? Nuestro objetivo, yo diría que para nosotros ha sido una gran oportunidad para reconectar con nuestro propósito. En nuestra cultura tratamos de promover el deseo de ayudar a las organizaciones, a las empresas, a empoderarlas para que puedan alcanzar más. Y de hecho, ninguna transformación tecnológica comienza si no hay una transformación de las personas, ¿no? Siempre decimos que la transformación cultural es parte del apalancamiento de que las herramientas digitales nos ayuden a trabajar de una manera distinta. Para nosotros fue una oportunidad de conectar con nuestro propósito, una manera de priorizar dónde poder poner nuestras energías para poder ayudar al resto de nuestros clientes y customers y justamente poder entender dónde poder anticipar otros cambios. Hoy estamos invirtiendo mucho en cybersecurity. O sea, entendemos que en este nuevo modelo en el cual estamos operando casi en manera virtual, el 90% de nuestro tiempo requiere un mayor compromiso de compañías como Microsoft para poder asegurar la integridad y el compliance de cada una de nuestras etapas de comunicaciones virtuales. Así que te diría que ha sido un gran proceso de aprendizaje, una gran oportunidad para conectar con nuestro propósito de compañía y de alguna manera ha marcado la evolución de lo que va a ser la manera de trabajo híbrido, como hoy lo estamos definiendo para el día, digamos, post-COVID-19. Estupendo, muchas gracias, Marcelo. Quería haceros una pregunta porque, como decía Lucía, justo el año pasado, en marzo, estábamos a punto de organizar esta sesión y recuerdo cómo el 12 de marzo empezamos a recibir todos los participantes del grupo de Perusa mensajes en sus móviles diciendo que estaba ocurriendo algo. Y claro, todo lo que ha ocurrido desde ese día hasta hoy
ha sido común, pero cada compañía ha enfrentado retos distintos. Me gustaría saber cuál ha sido el mayor reto al que os habéis enfrentado cada uno de vosotros en vuestras organizaciones durante esta crisis y cómo lo afrontasteis, porque muchos retos han sido comunes, pero seguramente tendréis alguno en particular que por vuestra organización, por la forma de estructura, quizá fuese el más especial, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto al que os habéis enfrentado? Gonzalo, si quieres, comienza tú. ¿Cuál ha sido el mayor reto para vosotros en esta pandemia? Bueno, nosotros tenemos puntos de venta, voy a decir, showrooms, prácticamente en todos los estados. Hablo de Estados Unidos y en todas las regiones en Canadá, ¿no? No por buscar un punto en común, pero todos sabemos lo descentralizado que es este país y durante el primer mes y medio, en cascada, todos los estados y por debajo de los estados todos los counties, incluso por debajo de los counties las ciudades, empezaron a legislar y empezamos todos a saber o a querer saber si éramos una actividad esencial o no, y si éramos esencial en California y en tal county, o si no éramos considerados como esenciales en Miami. O en el county de Miami-Dade, ¿no? Ese, sin ninguna duda, ha sido el principal reto porque eso implicaba, dicho llanamente, si teníamos que cerrar, si podíamos seguir operando, pero con restricciones. Y lo que nos ha ayudado mucho a nosotros es que desde el principio, y a ver que lo que voy a decir igual puede sonar mal, pero creo que lo vais a entender bien, desde el principio decidimos no ser los primeros. ¿Vale? Desde el puntito o enfoque de humildad, pensábamos, otros van a saber más que nosotros. Desde el puntito de atrevería a decir, no de inteligencia, pero sí de ser listos, también pensamos, a lo mejor otros se equivocan antes, ¿vale? Y nos ayudó mucho para entender todo ese mare magnum, aprender de otros. Yo sé que es muy bonito a veces ser los primeros y decir, oye, pues, y no hay crítica aquí, todo el mundo a casa, o cerramos, o no operamos, ¿no? Nosotros ahí, no me gustaría que os quedaseis con la idea de que fuimos conservadores o cautelosos, pero sí nos tomamos un tiempito, no ser los primeros, no quiere decir ser los últimos. Y después, fundamental, reaccionar rápido. Ese ha sido, sin lugar a duda, el primer gran reto que tuvimos. 2 tips adicionales. El primero, y este es un gran reto que hemos tenido, el ser consistentes sobre todo en la comunicación, tanto externa a todos los stakeholders, con principal foco en clientes, como interna. Y esto yo creo que ya lo sabemos todos, pasa casi siempre por comunicar poco y bien. Pero claro, en este entorno en que todo el mundo quería saber, ese poco es fácil de decir, pero nuestros empleados querían updates continuos y constantes, ¿no? Ser consistentes ha sido clave y ha sido el mayor reto. Y luego el último, pues buscar ese balance, ¿no? En todas las organizaciones, todas las personas tenemos distintos puntos de vista en general y con respecto a esta crisis o a la pandemia en particular. Y había quien decía lisa y llanamente, todo el mundo a casa, no podemos exponer a nuestra gente al riesgo, y había quien decía, oye, deberíamos seguir operando, ¿no? Buscar ese balance es algo que en nuestro caso, y yo creo que en otros muchos, por lo que he oído de colegas míos, le ha tocado a la función de people, y evidentemente ha sido el tercer gran reto que nosotros hemos tenido que encarar. Muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante la apreciación de eso de esperar a ver qué hacían otros. Benchmarking, ¿no? Al final es una técnica interesante para aplicar. Joaquín, cuéntanos un poco, en vuestro caso, por vuestro modelo de negocio, ¿cuál fue vuestro mayor reto? En nuestro caso, nosotros hacemos banca privada internacional, con lo cual nuestros clientes no están en Estados Unidos, están en los países de Latinoamérica principalmente. Y claro, en un negocio como el banca privada internacional, que la confianza y el contacto físico es una clave decisoria para crecer y desarrollar tanto el negocio por parte del cliente y nuestros empleados, pues evidentemente eso fue la primera barrera porque no podíamos viajar. Con lo cual, y muchos de nuestros clientes, pues, por su perfil también de personas de cierta seniority, de cierta madurez, pues el contacto físico es fundamental. Bueno, pues aprendimos a lanzar Webex y webinars prácticamente todos los días. Nuestros clientes que tenían reticencias a conectarse a través de
una cámara, pues cambió radicalmente, porque veían que si no, pues no tendrían información ni acceso a su banquero o advisor para seguir controlando sus inversiones, que como conviene recordar, el impacto económico al principio fue bestial, ¿no? Con caídas del PIB de doble dígito. Aquí en Miami vivimos en una isla, porque yo creo que ha sido uno de los mejores sitios para poder sobrevivir y pasar esta pandemia del mejor modo posible. Con lo cual, ese cambio fue también muy tremendo. Y luego, por la parte interna, en la parte de comunicación interna, ahí fue, que yo también la llevo aquí en el banco, fue clave. O sea, era continuo, los emails, nuestra intranet, lo llamamos el 360, de un mensaje de tranquilidad, de continuidad, de consistencia en el negocio y en la empresa, de no sacar a nadie, o sea, no ha habido ninguna reestructuración, al revés, hemos seguido creciendo, porque también os recuerdo que pues, el desempleo creo que era en Miami, antes de la pandemia, está entre un 3 y un 4 y llegó a alcanzar un 10-12%, ¿no? Pues eso también había una incertidumbre podía haber incertidumbre en nuestro caso, pero la verdad es que el negocio y la fortaleza de nuestros clientes, pues consiguieron que este tema pues no estuviese encima de la mesa. Pero la verdad es que fue un reto tremendo y a partir de ahí, pero bueno, lo bueno del ser humano es que nos adaptamos a todo, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar hace año y medio? Claro, estupendo. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Marcelo, cuéntanos desde el punto de vista de una compañía como Microsoft, internamente, en vuestro departamento de recursos humanos, ¿cuál fue el mayor reto con el que os encontrasteis? Mira, yo creo que el mayor reto fue repriorizar, ¿no? Y elegir en qué cosas poner toda nuestra energía y qué cosas dejar para otro momento y volver a encauzarlas cuando llegue el momento apropiado. Así que creo que el rebalanceo de prioridades fue muy importante y poniendo a nuestros empleados al frente de cada decisión, ¿no? Siempre nos decidimos armar una campaña de esenciales una vez que empezamos a entender cómo deberíamos, como decíamos acá, comunicarnos con los empleados para transmitir tranquilidad. Creo que ese ha sido una de las claves, ¿no? Focalizarnos mucho en ser claros en las comunicaciones, establecer circuitos de Crisis Management Teams, como los llamamos, que los teníamos en práctica para algunas ocasiones críticas en la compañía, pero formaron parte de nuestra habitualidad. Todo eso lo traducimos a elementos de trabajo en recursos humanos. Te diría que nuestro desafío más grande fue la primer crisis, porque no sabíamos exactamente cómo resolverla. La primera crisis la tuvimos en Costa Rica cuando tuvimos que trasladar 800 personas de un área de digital sales con alto nivel de equipamiento en oficinas a sus casas. Y lo tuvimos que hacer en 48 horas porque teníamos también el pedido del gobierno para poder llevarlo a cabo. Entonces fue nuestro campo de oportunidad para poder ponernos en esa circunstancia, decir, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Qué es lo que tenemos que hacer segundo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer tercero? ¿Cómo poder establecer un circuito de trabajo para poder estar entre todos comunicados y coordinados? Ese fue nuestro primer momento de crisis y pudimos trabajar con todo el equipo directivo de Costa Rica, de Centroamérica y de la región de Latinoamérica y establecer una cadena de comando para poder producir soluciones de logística, de salud, de operacionalización. Y después lo trasladamos al resto de los países de Latinoamérica. Así que te diría que esa fue nuestra primer crisis, cómo poner en 48 horas 800 personas a trabajar de manera digital y remota desde sus casas, facilitando también el traslado de ese equipamiento a sus hogares. Estupendo. Muchas gracias, Marcelo. Y Susana, una compañía tan diversificada como Viacom, con tantas divisiones de negocio diferentes, ¿cuál fue vuestro reto mayor en esta época de pandemia, al inicio? Bueno, nuestro mayor reto fue en Argentina. Nosotros en Argentina tenemos un canal de televisión abierto, Telefe, que agrupa a 1.600 personas y, bueno, fuimos definidos por el gobierno como essential business, es decir, teníamos que seguir operando. Por lo tanto, nosotros no pudimos esperar, nosotros no pudimos aprender de otros. Tuvimos que realmente, desde el día 1 en que se hizo el lockdown en Argentina, pues tuvimos que seguir operando. Entonces había muchísimo miedo, la gente estaba muy asustada, nadie conocía el virus, te contaban que el virus se transmitía por los Tupperwares, que los virus se transmitían por los papeles, por los paquetes. Entonces imaginaros el tener que organizar noticias y producción con la gente extremadamente asustada. Entonces lo que hicimos es poner la gente por delante,
nos gastamos muchísimo dinero en medidas de seguridad, doblamos los equipos para crear burbujas aisladas de producción, de forma que si había alguna persona que estaba contagiada, podíamos perfectamente aislar todo ese grupo sin poner en peligro el essential business, es decir, noticias y los programas de entretenimiento en televisión. Entonces, la verdad es que fue extremadamente duro, lo pasamos mal, salió bien. Tengo que decir con mucha tristeza que hemos perdido 3 trabajadores nosotros en Argentina durante este año como consecuencia del virus. Y como han dicho los compañeros, comunicación es clave. People first, poner a la gente por delante, gastarse el dinero que haga falta en seguridad y en proteger a nuestros equipos, y después constante comunicación de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que estamos trabajando, y consistencia en todos nuestros planteamientos. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora entendiendo un poco lo que están haciendo otras compañías y comprender si esto puede servir para una generalidad de empresas. Google, por ejemplo, ha cambiado de opinión de hacer regresar a sus 140.000 empleados a sus puestos presenciales en septiembre, y ahora va a permitir incorporarse a una oficina en otra ciudad o estar permanentemente en teletrabajo y con una semana híbrida. ¿Es esto realmente sostenible? ¿Acabarán teniendo alguna ventaja extra los empleados que trabajan presencialmente frente a aquellos que lo hagan desde casa? Marcelo, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que la palabra clave para todos nosotros en esta nueva realidad es flexibilidad. Vamos a tener que aprender a ser flexibles con la flexibilidad. Hemos definido para Microsoft un modelo híbrido a partir del día que pasemos a post-COVID-19. Y lo hemos definido con 3 variantes. Por default vamos a trabajar 50% de nuestro tiempo de manera remota y 50% de manera presencial en las oficinas. Si por alguna razón, por un tema personal, por un tema, digamos, de común acuerdo con la gerencia, se puede extender y se puede ser superior este porcentaje en un balance para ser más orientado a trabajo desde el hogar o de manera remota, también se puede coordinar con la aprobación del director. También estamos evaluando considerando cambio de locaciones, de ciudades o de países, en la medida que no afecte, digamos, la capacidad de trabajo con clientes, posiciones regionales, posiciones globales, que se sienten en algún país de Latinoamérica para producir algún tipo de servicio dentro de Latinoamérica o fuera de Latinoamérica, que son posiciones que habitualmente generamos dentro de la compañía. Entonces ya tenemos la opción de poder trabajar un 50% by default, más de un 50% con acuerdo del jefe. Se puede también considerar un cambio de locación o un cambio de país, siempre y cuando se den circunstancias de no disrupción de trabajo para nuestros clientes, customers, todo ese gran ecosistema que tenemos. Y también estamos incorporando algunos casos de personas, sobre todo mujeres, que nos han comentado en la fuerza, en nuestra fuerza de ventas, en nuestros equipos de soporte técnico, la necesidad de tener más tiempo de manera temporaria para cuidar a los niños, para estar en la casa, para poder cuidar a sus mayores. Entonces estamos considerando también movilizarnos de un modelo full time a part-time, en algunos casos por determinado tiempo, para acompañar estas transiciones en hombres y en mujeres, pero mayoritariamente en mujeres, para poder generar la mayor cantidad de opciones, un menú que sea lo suficientemente flexible para que cada uno pueda buscar la mejor manera de seguir siendo productivo dentro de la compañía. Así es como nos estamos preparando para el día post-COVID-19. Obviamente vamos a ir aprendiendo, ¿no? While doing, y vamos a ir compartiendo nuestros aprendizajes como habitualmente lo hacemos a través de todas las lecturas o análisis que hacemos con el equipo de Microsoft 365, que habitualmente compartimos vía LinkedIn. Y así es como nos estamos preparando para ese momento, Juan Carlos. Muchas gracias, Marcelo. Gonzalo, ¿cómo lo veis desde Cosentino? Que como mencionabas antes, tenéis trabajadores blue collar y tenéis trabajadores en oficinas. ¿Veis que tendrán alguna ventaja los que trabajen presencialmente frente a los que trabajen desde su casa? ¿Cómo ves la diferenciación entre unos y otros y eso puede generar tensiones quizá entre distintos departamentos?
Es muy buena pregunta. La respuesta fácil es que no se debería dar esa situación y que los profesionales de People, de recursos humanos, aprenderemos durante este proceso para que no haya esas diferencias, para que el que trabaje desde casa tenga las mismas oportunidades que el que siga trabajando en la oficina. No va a ser fácil, no nos engañemos, aunque sea un topicazo, ¿no? Pero el contacto, ya sea con clientes, ¿no? Como decía Joaquín, o entre empleados o con tu jefe, el contacto siempre es un plus, ¿no? Pero al fin y al cabo, en las empresas aprenderemos de este proceso, ya estamos aprendiendo y al final, otra vez, esto es una tendencia que reforzará el enfoque a resultados y a aquellos que den los mejores resultados, que cumplan los objetivos, que los excedan, trabajen en remoto o trabajen en presencial en oficina, pues serán los que sigan teniendo más éxito. Repito, no es fácil, pero acabaremos allí, seguro. Nos va a llevar más o menos tiempo, yo creo que menos que más, pero acabaremos allí. Y de nuevo insistir en el mensaje inicial, esto acelera tendencias, ya estábamos todas las compañías muy orientadas hace tiempo a resultados y ahora todavía más. E insisto, el que dé resultados trabajando desde casa tendrá más posibilidades, ¿vale? Y ya que en tu introducción, Juan Carlos, me has puesto en bandeja el hacer una reflexión, ya sea en blue collar o como decía Susana ha compartido con nosotros un ejemplo muy bonito, ¿no? Pues 1.600 personas en Argentina que sí o sí tienen que ir trabajando. Bueno, en general, en Norteamérica, en Estados Unidos, el 70% del empleo sigue siendo empleo presencial y ligado o bien a una actividad de producción o bien a una actividad de servicio, pensemos en la hostelería, o bien a una actividad de logística, ¿no? Y esos van a seguir teniendo que ir a su lugar de trabajo físicamente y tendremos que prestar particular atención a esos colectivos también. La economía está que arde, por decirlo de alguna forma. Insistir en el mensaje inicial. Hay muchas oportunidades de empleo. A nosotros nos va a costar. Nosotros, sinceramente, estamos a día de hoy un poquito más. Nuestro punto de preocupación o prioridad es ese colectivo, los que van a tener que seguir yendo a trabajar, antes que el colectivo que sí o sí, y lo vamos a hacer también, podrá trabajar en remoto. Y vamos a ir a ese modelo. No al 100%, aprenderemos, posiblemente acabemos en el 50%, y a la respuesta. Los que hagan bien las cosas tendrán más posibilidades. Estupendo, muchas gracias, Gonzalo. Marcelo se va a tener que desconectar porque tiene un compromiso que irse, pero antes de marcharte, Marcelo, solo una pincelada de 10 segundos. Y es, ¿cómo ves las diferencias o tienen las mismas posibilidades de plan de carrera aquellas personas que opten trabajando en remoto que las que trabajen presencialmente? Sí, mira, nosotros estamos tratando de crear un mundo cada vez más inclusivo a través de todas nuestras prácticas digitales y presenciales. Creemos que la digitalización de nuestra manera de trabajo nos ha dado una oportunidad para ser más inclusivos y de tener todas las mismas oportunidades de conectarnos con nuestros equipos de trabajo, con nuestros clientes, con lo cual te diría que vamos a observar detenidamente cómo es esta nueva etapa post-COVID, en la cual vamos a tratar de recrear a través de la tecnología que tantos aquellos empleados que no puedan estar de manera presencial en una sala de reunión, a través de tecnología, con 3D, con cámaras, podamos recrear, digamos, la misma sensación de que estamos operando de manera presencial todos. Vamos a tratar de combinar tecnología otra vez con conductas, con comportamientos. Para nosotros es importante, tenemos ser fieles a nuestra manera de trabajo que implica un alto compromiso con el coaching, con el modeling, con el care, ¿no? Son 3 valores fundamentales de nuestro framework de managers, como lo decimos internamente dentro de la compañía. Vamos a tratar de ponerlo en la práctica. No debería ser disruptivo, no debería ser un inconveniente, todo lo contrario, creo que en esta nueva manera de trabajo nos da la oportunidad de ser y de poder ser más inclusivos de lo que éramos antes. Así que confío en que va a haber las mismas oportunidades de desarrollo de carrera para aquellos que puedan estar de manera remota como de manera presencial operando. Pero va a ser un desafío seguramente que vamos a tener todos los profesionales de recursos humanos que estar muy atentos. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oportunidad, felicitaciones. Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Susana, continuamos contigo. ¿Cómo ves este aspecto? ¿Tú crees que tendrán alguna ventaja extra los empleados que trabajen desde la oficina frente a los que decidan trabajar en remoto? Yo creo que estamos en una situación de que si no hacemos algo al respecto, hay dos colectivos que pueden caer en riesgo. Los que trabajan en remoto y las mujeres. Y ahora hablamos un poco más de ello, ¿ok? Yo creo que esto lo podemos evitar, evidentemente, pero va a requerir muchísima inversión en nuestros equipos de liderazgo. El líder, el manager, va a ser el que realmente va a marcar la diferencia en que estos dos colectivos no entren en un proceso de discriminación a lo largo de este proceso. Somos españoles, somos latinos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el contacto y la presencia física es importante. Sin embargo, la realidad la realidad del mercado laboral y la realidad de las compañías nos lleva a que esto en el futuro no va a ser así. Tenemos que invertir muchísimo en educar a nuestros liderazgos y a nuestros líderes y a nuestros managers de cómo realmente gestionar en una situación en remoto, en una situación virtual y en una situación de no todos los trabajadores están exactamente en las mismas condiciones. Entonces, creo que invertir en liderazgo va a ser crítico, en ese cambio de mindset que necesitamos se comentaba antes, en cómo lo importante es conseguir los resultados, en cómo lo importante es generar espacios de visibilidad en remoto para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Yo os tengo que confesar que a mí hay un colectivo que me preocupa mucho, que es el colectivo de las mujeres, ¿ok? Y la razón por la cual me preocupa mucho es porque ya se están viendo tendencias de que, como consecuencia de la situación del coronavirus y como todavía el trabajo en la casa no está equiparado entre hombre y mujer, la mujer ha tomado muchísimo más peso y responsabilidades respecto a tareas familiares durante este periodo. Y por lo tanto, muchas mujeres están planteando o bien no regresar al mercado laboral, o bien regresar absolutamente en remoto, o bien regresar part-time. Entonces, ya se están empezando a plantear situaciones o tendencias de que lo que hemos recuperado desde un punto de vista de género, con todo el esfuerzo que se ha hecho a nivel corporativo en los últimos 10 años, lo podemos empezar a perder como consecuencia del coronavirus en los próximos 5 años. Porque la realidad es que desde un punto de vista empresarial hemos apostado muchísimo por el tema de género, pero las estructuras sociales en casa, la igualdad todavía no está. La mujer lleva todo el peso de la estructura familiar, el cuidado de los niños, la limpieza de la casa, la responsabilidad de las tareas domésticas, familiares, etc. Entonces, esto se ha acentuado con el coronavirus. Por lo tanto, una de las cosas que estoy viendo es qué deberemos hacer en las empresas para seguir ayudando y apoyando, más allá del mundo empresarial, en esas estructuras sociales, para que todo lo que hemos conseguido de incorporación de talento femenino en el mundo laboral no lo perdamos. Muy buen punto, Susana. Muchas gracias. Muchas gracias por esa aportación. Joaquín, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? ¿Crees que tendrán ventajas extras los empleados que trabajen en oficina respecto de los que trabajen en remoto? En vuestro caso, ¿ves sostenible una medida como la que va a aplicar ahora Google? Pues mira, yo creo que es el gran reto que tenemos, ¿no? Que no haya esa discriminación, y yo estoy un poco ahí con Susana, que con ciertos colectivos que hay mayor riesgo, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que prepararnos y anticiparnos de recursos humanos para trabajar con nuestros líderes en ese sentido. Yo, mi particular impresión es que nos vamos a quedar en torno a un 70-30, 70% de las personas volviendo a la oficina a partir de septiembre, es los planes que tenemos, y 30% trabajando en remoto o flexibilidad o en flexible. Y a partir de ahí, pues iremos viendo. Es verdad que luego también, en el caso nuestro, como somos una empresa pequeña, pues también va por barrios, ¿no? O sea, depende si es del front office, del middle o de back, pues hay gente, pues por ejemplo, en auditoría o legal, que prácticamente solo vienen pues para el consejo, que son 4 o 5 veces al año, ¿no? Y trabajan en remoto. Luego hay otros, para esta parte, la parte comercial, efectivamente, o de advisory, que sí que necesitan pues una presencia física, porque yo creo que ese trabajo, esas sinergias que surgen en el espacio físico de trabajo, pues es muy difícil de suplir en la parte de Webex. Con lo que decía Susana, pues hay el tema de la conciliación. Yo creo que en todas las encuestas que han salido, unos impactos negativos del COVID es esa falta de desconexión digital. Las jornadas laborales se han alargado muchísimo. En nuestro caso, pues imaginaos, yo tengo reuniones con España, reuniones con aquí en Miami o con nuestra central en Boston, y luego reuniones virtuales con Argentina o México, México, que tiene una diferencia horaria de 2-3 horas, ¿no? Eso yo creo que genera un cierto estrés y ansiedad en muchos de nuestros trabajadores,
que tenemos que manejar, porque desde luego la flexibilidad y el teletrabajo ha venido a quedarse. Yo creo que es la parte positiva. Pero, evidentemente, hay que adaptarse. En nuestro caso, nos adaptamos prácticamente a un tailor-made a cada empleado. Hacemos un análisis de las circunstancias, tanto personales y profesionales, pero el gran reto es que eso no perjudique en el career path. Que yo tengo que decir, ahí soy muy crítico, por lo menos en las compañías que conozco, sobre todo la mía, que en el pasado no ha sido así. Cuando empezamos a trabajar con FlexiWorking en España en el año 2014, pues todo el mundo pensó que, oye, FlexiWorking, ya los vagos todos para casa. Bueno, pues eso, gracias a Dios, se han roto esas barreras. Todavía, desde los líderes, todavía queda un camino por recorrer, pero yo pues, en ese sentido soy optimista porque, bueno, es que la realidad nos lo impone y además para atraer talento, pues tienes que adaptarte. O sea, nosotros, por ejemplo, la tecnología que estamos cambiando nuestro modelo de negocio y modernizándolo, pues, se está trabajando contratando un equipo específico desde España porque es más barato. Aquí es imposible en Miami conocer, o sea, hay una explosión de demanda de técnicos de tecnología y aquí no podemos. Entonces, pues hemos contratado un servicio en España, oye, pues, y desde ahí nos dan servicio tranquilamente y están trabajando desde allí. Yo creo que ese es el futuro. Yo no soy tanto como Google, que puedes trabajar desde todas partes del mundo, porque hay unas implicaciones fiscales, unas implicaciones de residencia y tal, pero bueno, yo creo que desde luego la idea es un poco adaptarse también a la realidad de cada negocio y de la empresa en la que trabajamos. Pero desde luego el tema de Career Path y el teletrabajo es el sí. Yo creo que para nosotros, desde el punto de vista de recursos humanos, es el gran reto. Es el gran reto. Estupendo, Joaquín, muchas gracias. Para cerrar un poco este tema, ¿alguna de vuestras compañías va a permitir que trabajadores que ya estaban localizados en un centro de trabajo puedan ahora elegir cambiar de centro de trabajo? Por ejemplo, si una persona vivía en San Francisco con un sueldo adaptado a San Francisco y ahora le permiten irse al Midwest, su salario neto se dispara. A cambio, pierde otras cosas. ¿Alguna de vuestras compañías va a implementar políticas que permitan este cambio de oficina y, en su caso, se adaptarían los sueldos y las retribuciones al lugar donde decida esta persona trabajar? Susana, ¿en vuestro caso vais a hacer algo parecido? Bueno, en nuestro caso, yo diferencio Estados Unidos de Latinoamérica. En Latinoamérica, nosotros tenemos distintos centros de trabajo, tenemos oficinas en México, tenemos oficinas en Brasil y tenemos oficinas en Argentina. Entonces, sí lo vamos a permitir. Nosotros ya últimamente estamos trabajando en una política de Center of Excellence y, por lo tanto, tenemos un Center of Excellence en Argentina que está sirviendo al resto de los países. Entonces, sí lo vamos a permitir, evidentemente. Y una cosa que estamos haciendo en Latinoamérica es que nosotros adaptamos cuando la persona se mueve a la realidad salarial de ese país. ¿Okay? Porque evidentemente se mueve como local y por lo tanto él no nos movemos como expatriado y él o ella es absolutamente responsable de pagar sus taxes. Por tanto, sí, lo estamos permitiendo y lo que hacemos es adaptamos la política retributiva al país de destino. En Estados Unidos es un poquito más complicado porque en Estados Unidos las diferencias salariales entre, por ejemplo, California y algunos países del Midwest son totalmente diferentes. Y asimismo hay muchas implicaciones fiscales porque depende del estado en el que estás, evidentemente retribuyes distinto. Entonces, a nivel de Estados Unidos estamos trabajando una política de ver cómo se afronta esta movilidad y todavía no la tenemos desarrollada, pero a nivel de Latinoamérica sí y lo estamos permitiendo. Nosotros nos vamos a mover a un modelo remoto de 2 días a la semana en la oficina, 3 días fuera de la oficina. Es más, para promover esto, ya hemos reducido nuestro footprint de metros cuadrados al 30 y 40% en todos nuestros países. De forma que ya es imposible que todo el mundo regrese de la misma forma que regresaba antes. Cuando la gente me pregunta, Susana, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Yo pregunto, ¿qué normalidad? No, como estábamos antes. Yo digo, no, eso ya no existe. El estamos antes ya no existe. Es decir, tenemos que ser capaces de capitalizar lo bueno que este maldito virus nos ha traído. ¿Okay? Y es que podemos trabajar en remoto. Es que hay gente que trabajando desde casa está mejor, permite una mejor conciliación de la vida privada y la vida profesional. Entonces, y al mismo tiempo permite reducir footprint de oficinas y ahorrar dinero. Que ese dinero, en algunos casos, lo podemos revertir en un allowance mensual para nuestros trabajadores para apoyarlos en el setup de la oficina en casa. Entonces, si realmente lo articulamos bien, todos ganamos. Y por lo tanto nosotros ya hemos decidido que vamos a ese modelo híbrido, estamos configurando las oficinas completamente distintas. Las oficinas van a ser para crear, para colaborar, para socializar
Y cuando tengas trabajo de concentración o cuando tengas trabajo de comunicación, lo vamos a hacer desde casa. Entonces, es un proyecto bastante complejo y dentro de esa complejidad recoge lo que tú estabas comentando, que tú puedes tener la libertad de trabajar desde otro país siempre y cuando tu trabajo no requiera estar en la oficina porque tu herramienta está, como dicen en Latinoamérica, pegada al piso, como sería el caso de producción. Muchas gracias, Susana. Gonzalo, en vuestro caso, ¿vais a implementar políticas que permitan esta movilidad o cambio de centro y de centro de lugar de trabajo? Sí, la respuesta es que sí, pero hay algún pero, ¿no? En nuestro caso, quizás seamos un poco diferentes, el 90% de los puestos de trabajo, por el scope de responsabilidades, tienen un ámbito geográfico muy marcado. Es decir, el que es gerente de ventas para el canal de arquitectos y diseñadores en California, pues obviamente no va a poder desarrollar esa función desde Denver o desde Boston, ¿no? Y el que trabaja en un entorno de producción, pues obviamente va a tener que seguir yendo a ese entorno de producción. Entonces estamos quizá a priori un poco menos impactados, pero también sí que tenemos un 10% al que sí que le puede aplicar. Estoy hablando de Américas. Nosotros tenemos nuestra sede en el sur de España, en Almería, y ahí el impacto, sobre todo las personas que trabajan en funciones soporte, es mayor. El planteamiento que tenemos, y aquí hago espejo tenemos un punto de duda y de nuevo queremos aprender un poquito mayor con el cambio de país. Intrapaís sí lo tenemos claro, con el cambio de país pues sin entrar en muchos detalles, ¿no? Pero el tema de seguros médicos, seguridad social en algunos países europeos tiene ya su intríngulis, ¿vale? Y aprenderemos, pero sí en intrapaís sí lo haremos. Y evidentemente, de nuevo, no estoy descubriendo nada, ¿no? Mucho sentido común y mucha transparencia al hilo de lo que ya ha comentado Susana. Hablando de Norteamérica, de Estados Unidos, Miami o California, pues es más caro contratar prácticamente casi todos los perfiles. Y si alguien nos dice, oye, yo es que quiero hacer lo mismo y nosotros le dejamos desde Wyoming, con todo el cariño del mundo para quien resida en Wyoming, bueno, pues evidentemente eso posiblemente requiera una dotación en la compensación. Lo que haremos es ser transparentes desde el principio para dejar las cosas claras y las reglas del juego muy claramente definidas. Muchas gracias, Gonzalo. Creo muy importante ese apunte. Joaquín, en vuestro caso, ¿tenéis pensado adoptar una política similar que permita la deslocalización del centro de trabajo que tenían antes de COVID? Pues sí, porque es verdad que, por ejemplo, que no tenemos unos ciertos condicionantes dentro de Norteamérica legales. Sobre todo, por ejemplo, nosotros no podemos desplazar empleados donde no haya presencia física del banco. Menos mal, tenemos una unidad de banca retail, pero nuestra distribución básicamente es la costa este, que es Santander Bank. Con lo cual, por ejemplo, en California, porque tenemos una oficina, pero, por ejemplo, irnos, no sé, a Seattle, a Washington, pues no podríamos en este caso porque no tenemos presencia física. Eso nos condiciona. Es verdad que también nuestro negocio, con el foco latinoamericano, también pues hoy en día, que ahora empieza a abrirse las fronteras, ya puedes viajar en algunos casos a algunos ciertos países, pues ese componente de trabajar más tiempo en ese país para contactar a nuestros clientes latinoamericanos sí que existe. Yo creo que al final es un poco, lo hablábamos, sentido común, ¿no? Pero es verdad que luego el día a día, el negocio, si el negocio va bien, pues al final, pues yo creo que eso ayuda, ¿no? Y en este caso, pues eso por ahora de momento ayuda. Pero desde luego es un tema difícil, sobre todo entre países. Si estoy de acuerdo con Gonzalo, ahí por ahí unas implicaciones de legales, de seguridad social, de acuerdos bilaterales. Expatriados en el grupo ya no hay. Aquí localizamos a todo el mundo, con lo cual eso requiere un esfuerzo de parte del Departamento de Movilidad, en este caso de adaptarse a la realidad. Dentro de esa flexibilidad, hombre, esto hace 2 años, pues desde luego las barreras se han roto. Era un tema que no tabú, pero casi. Ahora no, ahora ya el COVID ayuda a abrir las mentes y ser capaces de plantearnos escenarios y situaciones con personas de determinado nivel. También depende de qué nivel en la pirámide de la empresa estén esas personas. Pues un director, un CEO, un CFO, un director de riesgos, pues ahí hay cierta flexibilidad. Una persona, como bien decía Gonzalo, pues tiene que estar pues en Argentina, pues desde luego tiene que ir a Argentina. No puede quedarse aquí, tiene que seguir viajando. Pero yo creo que en ese sentido esto no ha hecho más que empezar.
Estupendo, pues sí, tendremos que estar atentos y ver qué van haciendo distintos actores para ir tomando las ideas, ¿no? Y las soluciones que veamos que puedan encajar en cada una de las organizaciones. Vamos a hablar sobre un asunto que suscitó muchas dudas los meses precedentes, pero en estas últimas semanas, al menos en Estados Unidos, la normativa ha quedado bastante clara para las compañías que operan en Estados Unidos, pero los tres trabajáis en compañías con presencia global y tenéis trabajadores en distintos países. Nos gustaría conocer un poco vuestra opinión respecto de la vacunación. Existen muchas dudas entre las empresas y los trabajadores, sobre todo en compañías globales, sobre si se puede obligar al empleado a vacunarse o no se puede. Si se puede negar el acceso a la oficina a un empleado que no se vacune. Y en su caso, si sería posible incrementar la prima de seguro médico a empleados no vacunados o establecer un mayor out of pocket, por ejemplo. Entendemos que todas estas cuestiones en temas legales cambia por país, ¿no? No pretendemos conocer cuál es la legalidad de cada país, pero solamente conocer vuestra sensación por los distintos países en los que operáis, si veis que existe mucha diferencia entre unos países y otros y en general cómo adoptáis estas políticas que entiendo que no pueden ser globales para todos los países, o sí, o aplicáis en función de la más restrictiva la misma para el resto de países. Gonzalo, en vuestro caso, ¿cómo abordáis esta parte de la vacunación? Pues la pregunta del $1.000.000, Juan Carlos. Efectivamente, no nos vamos a enredar aquí para tratar de entender si en tal país sí puedo, en otro país no puedo, etcétera, etcétera. Nuestra posición es clara, no vamos a obligar a nuestros empleados a vacunarse en ningún país del mundo. Sí vamos a promoverlo hasta cierto punto, sobre todo a facilitarlo, ¿vale? Por aquello de que incluso en algunos países, hablemoslo claro, y no es que nos comamos el coco cada día, ¿no? Pero promueves y luego igual alguna persona tiene problemas con la vacunación y se gira y puede decir, oye, es que promovieron la vacunación o entre comillas casi me forzaron, ¿no? Entonces no vamos a obligar a vacunar, sí vamos a hacer campañas de promoción positiva y sobre todo en lo que sí que estamos insistiendo es en el que se vacune, que por favor nos lo diga, ¿vale? Preservando, por supuesto, siempre la confidencialidad. Estas 3 reglas básicas son las que hemos adoptado sobre todo en la mayor parte de los países, en aquellos en los que tenemos volumen significativo de empleados, ¿vale? Y de momento no nos planteamos introducir ningún tipo de discriminación, al final, positiva o negativa, hacia los que estén vacunados o a los que no estén vacunados. Aquí hemos preferido ser cautelosos, es un tema muy sensible que nos puede meter en arenas movedizas, sinceramente, y la decisión tomada es la posición, la idea de la compañía puede ser una u otra, la tenemos más o menos clara, pero desde luego no discriminar ni en temas de seguro médico ni en ningún otro tema, ¿vale? No discriminar positivamente hacia aquellos que hayan optado por vacunarse. Estupendo, muchas gracias, Gonzalo. Susana, en caso de Viacom, ¿cómo lo estáis abordando? Bueno, muy parecido a lo que acaba de comentar Gonzalo. Nosotros estamos en una campaña positiva para que la gente se vacune, evidentemente. No es lo mismo la realidad de Estados Unidos en cuanto a vacunación que un México, un Brasil o una Argentina. Nosotros, en el caso de México y de Brasil y en Argentina, los empleados que no están directamente relacionados con producción no están regresando a la oficina y no prevemos que regresen en la oficina hasta enero del 2022. Es decir, por tanto, esto es la primera medida de protección que estamos usando. Pero estamos fomentando en aquellos países donde hay vacuna, como en Estados Unidos, que la gente se vacune y tampoco vamos a ejercer ningún tipo de discriminación entre positiva ni negativa entre la gente que se vacuna y la que no se vacuna. Ahora, vamos a empezar a regresar a la oficina en Miami, por ejemplo, y en el resto de Estados Unidos a partir del mes de agosto. Y en esta primera fase, que es voluntaria de regreso, que va a durar unos 2 meses, sí que tienes que estar vacunado y tienes que probar que estás vacunado para regresar, porque es una fase voluntaria. A partir del momento en que empecemos con el esquema híbrido de 2 días a la semana y sea obligatorio, todavía nos estamos planteando si vamos a exigir que la gente esté vacunada o no esté vacunada. La verdad es que en este sentido también estamos muy
digamos, muy atados a la legislación de cada uno de los países. Depende de lo que el gobierno de cada país dictamine, que es legal y no es legal, y todo lo que va alrededor de la ley de protección de datos, de si puedo decir que estoy vacunado o no estoy vacunado, nos está condicionando. Pero nuestro posicionamiento inicial es promover la vacuna, evidentemente no obligar, como ha dicho Gonzalo, y no discriminación ni positiva ni negativa respecto al que no está vacunado. Muchas gracias, Susana. Joaquín, ¿cómo lo abordáis vosotros desde Santander Internacional? Pues es un tema muy delicado, un tema de la vacunación, ¿no? Porque aquí el CDC, por un lado, fomenta esa vacunación, pero hay una institución, otra organización se llama OSHA, en que preguntar al empleado incluso ve casi que es una discriminación de algún tipo, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Ahí nosotros damos libertad absoluta al empleado. Oye, si el empleado quiere trabajar en remoto y sabemos que sea local dependent, que ahí incluso podemos negociar con él, pues el empleado elige. En ese sentido, yo creo que es importantísimo seguir pues, también los protocolos de cada país, en el caso de Estados Unidos, incluso cada estado, que hay muchísimas diferencias con dados, etcétera, y en el resto de los países nuestros, pues también, no tiene que ver la situación que hay en Argentina, o México, o Brasil, o propia España, o Chile, o Perú, ¿no? Yo creo que en ese sentido, mucha prudencia. Ahí, desde luego, yo estoy con Gonzalo, ahí yo prefiero no ser trendsetter, prefiero ser un follower para ver qué hacen otros, porque, oye, el tema de liabilities también, como sabéis bien, en este país es un tema muy complejo, y el tema reputacional. Para nosotros, especialmente en un negocio como el nuestro de banca privada internacional, pues imaginaros, tenemos que ir con pies de plomo y en ese sentido somos bastante conservadores, pero siempre respetando la opinión y la voluntad del empleado. Por supuesto, si tiene que venir, tiene que ser una serie de protocolos nosotros tenemos todas las mañanas, tienes que ir en una app, incluso si quieres subir a esa app tu tarjeta de certificación de vacunación, pero es una elección. Y en ese sentido, pues yo creo que esa es la tendencia. Por la parte de seguro médico, pues es una de las partes buenas, ¿no?, del impacto. Nosotros hemos ahorro el año pasado y llevamos un ahorro tremendo en las primas de seguro médico. Nosotros tenemos un seguro médico que es by far lo mejor de aquí de Miami, que paga el banco, asume el banco casi en el 99% de su totalidad, con lo cual, en ese sentido, por la parte de costes, pues ha habido un alivio porque, claro, la gente no se ha hecho sus chequeos, no ha ido al hospital, porque, bueno, pues por todo el tema del COVID, volverá a eso paulatinamente, pero desde luego este año, el pasado y el que viene, yo creo que todavía va a haber ciertas reticencias, y esa es la parte positiva en el sentido de que la prima del seguro médico no nos ha subido. Pero, por supuesto, la salud, aquí nosotros desinfectamos siempre si hay un caso, ahora ya toco madera, llevamos mucho tiempo, llevamos meses sin casos de COVID aquí en el banco, pues desinfectamos toda la planta, aislamos, bueno, todos oís los protocolos que hemos puesto en marcha. Pero en ese sentido yo creo prudencia y siempre respetando la voluntad de la persona, del empleado. Estupendo. Muchas gracias, Joaquín. Vamos a pasar a las preguntas que tenemos de nuestros asistentes. Tenemos 7 minutos para terminar. Os voy a hacer una pregunta para que respondáis de una forma un poquito breve, rápida, y luego una última pregunta. La pregunta que nos ha entrado es: ¿la transformación digital del trabajo remoto pone en peligro la creación de compromiso o apego del talento con la organización? Gonzalo, ¿qué opinas? A priori nos pone encima de la mesa un challenge y un reto, ¿vale? Por supuesto que sí, y ahí recojo y hago mías las palabras, no voy a decir nada nuevo, que ya han comentado tanto Susana como Joaquín. Pasa mucho por formar y transformar el mindset de los líderes, incluidos nosotros mismos, ¿vale? Porque sí, si implica un riesgo, yo diría que sí, claro. Estupendo. Susana, ¿ves que puede existir ese riesgo de compromiso y apego del talento a la organización? Dos cosas muy rápidas. La primera es sí, evidentemente, sí, desde recursos humanos no cambiamos la forma de hacer las cosas. Es decir, las políticas de retención y por lo cual la gente tenía el compromiso ha cambiado. Por lo tanto, tenemos que replantearnos desde recursos humanos qué enfoque o qué nuevas políticas tenemos que poner encima de la mesa en ese nuevo mundo. Por lo tanto, si seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, evidentemente sí. Tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades de la gente los pide y la nueva realidad de nuestra empresa, inventando nuevas políticas de recursos humanos o transformando las propias políticas de recursos humanos. Y
En segundo lugar, creo que es muy importante también porque otras de las tendencias que se están viendo es que cada vez más las compañías van a dejar de desarrollar tanto y van a empezar más a esa mentalidad de comprar talento y rentar talento. ¿Okay? Por lo tanto, ese concepto que tenemos dentro de una compañía y quiero desarrollar a mi trabajador y que esté toda la vida y que esté todo el tiempo posible, es una mentalidad que está quedando obsoleta y, por lo tanto, como recursos humanos también nos tenemos que plantear a pasar a un modelo de tengamos el mejor talento el máximo tiempo que podamos, pero va a haber mucha más intercambio de talento dentro de nuestra fuerza laboral. Estas son las dos cosas que creo que van a pasar. Muchas gracias, Susana. Joaquín, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves que existe ese peligro de creación de compromiso? Pues justamente nosotros estamos ahora en nuestra encuesta global de compromiso que termina mañana, que es una encuesta global que nos organiza Mercer a todo el grupo. Participamos los 200.000 empleados del grupo y estamos ansiosos de conocer los resultados porque la última fue en el 2019, el año pasado no lo hicimos por el COVID y yo creo que eso nos va a dar va a ser un medidor exacto de dónde vamos y de cómo estamos y hacia dónde vamos. Yo creo que efectivamente ahí tengo mis feelings. Yo creo que esta flexibilidad que estamos dando a las personas, a los empleados, también hace que su engagement suba. Pero al revés también desvincula, porque los seres humanos somos seres sociales, también te puede crear una desvinculación de tu empresa, ¿no? De tu empleador. Yo creo que ese es el gran reto también, encontrar como todo el punto de equilibrio. Yo creo que tenemos que transformarnos, evidentemente, que es la palabra más de moda, en ese sentido desde los recursos humanos, para captar e intentar guiar ese proceso dentro del empleado. Yo creo que es complejo porque al final yo creo en el contacto físico, yo creo que estar permanente trabajando desde tu casa te desvincula emocionalmente de tu empresa y nosotros lo que queremos es, si estás tú muy engaged con tu empresa, evidentemente tu productividad sube, tu eficiencia sube, tu trabajo sube, el ratio de bajas baja, bueno, o sea, yo creo que hay unos impactos tremendos de ese engagement que sea positivo, pero la verdad es que, bueno, la realidad es así. Tendremos que buscar herramientas y nuevas formas de trabajar para intentar acomodarnos a esta nueva situación, en el sentido que además, bueno, yo lo comentabas tú al principio, llevo 25 años en el banco, en una misma empresa. Eso yo creo que, vamos, eso en nuestras generaciones que vienen, eso es claramente es absoluta excepción. O sea, la gente, nuestros hijos o nuestros en entornos más, no tanto hace falta irse a nuestros hijos, pero desde luego a la gente de 20, 30 o 40 años, desde luego van a pasar por muchas más empresas que yo en mi caso. Yo creo que en ese sentido va a haber muchísima más movilidad y eso es un gran reto para retener a los mejores y atraer a los mejores. Muchísimas gracias. Pues para despedirnos, una última pregunta. Tenemos solo 3 minutos, os rogaría ser un poco breves y concisos, pero quería despedirnos preguntándoos, ¿qué consejo daríais a vuestros colegas de recursos humanos para afrontar los retos que tenemos por delante? Simplemente una enumeración sencilla, los consejos fundamentales que le daríais a los compañeros que están ahora atendiendo. Susana. Bueno, yo lo que les diría es romper todos los paradigmas, olvidaros de todo lo que habéis hecho hasta ahora. Repito, ¿de acuerdo? El maldito virus, y le pongo maldito para no decir una peor palabra, ¿ok? En esta sesión nos ha hecho mucho daño, pero nos ha abierto un mundo de oportunidades de transformar absolutamente la forma que tenemos de trabajar en recursos humanos. Por lo tanto, lo que os diría es abrir vuestra mente, contemplar todas las posibilidades y realmente tenemos un reto en los próximos 3 años espectacular de poder cambiar las cosas. Muchas gracias. Joaquín, consejo. Básicamente dos cosas. Una, escuchar al empleado. Yo creo que los canales de comunicación interna son importantísimos ahora en esta nueva fase y lo que viene, porque va a haber un antes y un después. Y esa forma también de transformar nuestras formas de trabajar en el sentido de adaptarnos a la nueva realidad para, insisto, que el talento no se vaya y seguir atrayéndolo. Muchas gracias. Y Gonzalo, ¿cuál sería tu consejo? Pues mientras hacías la pregunta, yo escribía la respuesta aquí y me alegro de decir y compartir con vosotros que 2 de las 3 las han dicho Susana y Joaquín, que es maximizar nuestra capacidad de escucha, eso es clave, ¿vale? Y verlo como una oportunidad. Yo sé que esto es fácil de decir, pero hay que verlo como una oportunidad en general y para nuestra función en concreto. Y la tercera es, en lo que tiene que ver con nuestro rol, y vuelvo a agarrar un poco las palabras, en este caso que decía Susana, hace tiempo
que las empresas pensábamos que éramos los responsables de las carreras profesionales de nuestros empleados. Esto ha cambiado antes y ahora ha cambiado ya dramáticamente. El dueño de la carrera profesional es cada profesional y el rol nuestro tiene que ser ayudar a, no liderar, no decir, oye, vas a entrar aquí, vas a hacer esto y esto, sino más bien tengo todo esto que ponerte a tu disposición, ayudarle en su carrera profesional y así, creo yo, seremos capaces de retener mejor. Serían los tips por mi parte. Fantástico. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un verdadero placer teneros con nosotros. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a los que han atendido hoy este webinar. Les recuerdo que vamos a compartirlo en nuestro canal de YouTube, que podrán encontrarlo en nuestra web, que es www.spainuschamber.com. Y les emplazamos a la próxima actividad que organicemos. Muchas gracias por haber atendido hoy con nosotros y esperamos que tengan un buen día y que apliquen todos estos consejos que nos han dado en cada una de vuestras compañías. Muchas gracias a todos, saludos y buenos días, buenas tardes.